El crimen real, que en este video lo llamaremos el True Crime, se ha convertido en un fenómeno cultural enorme. Documentales, podcasts, series y libros sobre asesinos en serie, crímenes sin resolver y casos perturbadores generan millones de reproducciones y seguidores en todo el mundo. Pero, ¿por qué nos obsesionamos tanto con estas historias? ¿Qué nos llevan a consumir contenido sobre actos atroces que en teoría deberían repeler nuestra atención? Desde un punto de vista psicológico, la curiosidad por el crimen está relacionada con nuestro instinto de supervivencia. Queremos entender cómo operan los criminales porque, de manera inconsciente, creemos que conocer sus patrones nos ayudará a evitar caer en sus redes. Es una forma de enfrentar el peligro desde la seguridad de nuestro sofá. Sigmund Freud explicaba este fenómeno a través de la pulsión de muerte, una fuerza psíquica que nos impulsa a explorar lo macabro, el peligro y la violencia. Aunque socialmente reprimimos estos impulsos, el True Crime nos da una vía segura para experimentar el horror sin consecuencias reales. Muchos consumidores del True Crime sienten una especie de fascinación oscura por la mente de los asesinos y criminales. Queremos saber qué los llevó a cometer esos actos, qué sintieron y si hubo señales previas o si nacieron así. Nos inquieta la idea de que alguien aparentemente normal pueda convertirse en un monstruo y buscamos respuestas en cada historia para intentar comprender qué los diferencia de nosotros, o si en el fondo no somos tan distintos. Este interés también está vinculado con el concepto de lo siniestro que Freud planteó. Sentimos horror cuando algo que debería ser familiar se torna extraño. Un padre de familia ejemplar que resulta ser un asesino en serie, un vecino amable que oculta cuerpos en su sótano. Esas historias juegan con nuestros miedos más profundos, que el mal puede estar más cerca de lo que creemos. Consumir True Crime no significa que seamos personas violentas o insensibles, más bien nos revela una parte de nuestra naturaleza, la necesidad de explorar lo oscuro para comprenderlo y, de alguna manera, dominarlo. Es un equilibrio entre el miedo y la oscuridad, entre la repulsión y la atracción. Más allá del morbo y la curiosidad psicológica, el True Crime nos atrapa porque está construido con una historia. No es solo una serie de hechos violentos, es un relato con personajes, misterio y desenlaces que nos mantienen enganchados. La forma en que estas historias se cuentan influyen enormemente en nuestra percepción de la justicia, el crimen y hasta la sociedad. La mayoría de los documentales y podcasts de True Crime siguen una estructura narrativa clásica. Hay un villano, que sería el asesino o criminal, hay víctimas que humanizan el caso y generan empatía, hay un detective, periodista o investigador que busca la verdad, y muchas veces hay un misterio que se desarrolla a lo largo del contenido. Esta estructura nos atrapa porque activa los mismos mecanismos que funcionan en las películas o novelas de misterio. Queremos saber quién es el culpable, cómo lo atraparon y si se hizo justicia. La diferencia es que aquí no es ficción, todo ocurrió en la vida real, lo que añade una capa extra en el impacto emocional. Uno de los aspectos más adictivos del True Crime es el deseo de resolución. En un mundo donde muchas veces la justicia parece fallar, ver casos en los que los criminales son atrapados y castigados nos da una sensación de orden. Nos gusta ver cómo los culpables pagan por sus crímenes porque nos reafirma la idea de que hay cierto equilibrio en el mundo. Sin embargo, los casos sin resolver nos afecta de otra manera. Generan frustración, ansiedad y una sensación de inseguridad, porque nos recuerda que hay crímenes que quedan impunes. Esto explica por qué muchas comunidades en redes sociales se obsesionan con teorías y pistas, intentando resolver casos por su cuenta, como se ha visto con el asesinato de John Bennett Ramsey o el caso de Elisa Lam. El True Crime nos da más que solo historias macabras, nos da un sentido de justicia, control y entendimiento. Nos hace sentir que podemos comprender el caos del mundo, aunque sea por un momento. El True Crime no solo nos entretiene, también tiene un efecto real en la sociedad, desde generar miedo colectivo hasta influir en la percepción que tenemos de los criminales. Este género ha dejado una huella en nuestra forma de ver el mundo. Pero, ¿qué tan positivo o negativo es este impacto? Uno de los efectos más evidentes del consumo masivo del True Crime es el aumento de la paranoia. Cuando estamos expuestos constantemente a historias de secuestro, asesinatos y
posibles apariciones, nuestro cerebro comienza a percibir el mundo como un lugar más peligroso de lo que realmente es. Esto se relaciona con el sesgo de la disponibilidad, un fenómeno psicológico en el que creemos que algo es más común solo porque lo escuchamos con frecuencia. Por ejemplo, después de ver documentales sobre asesinos seriales, muchas personas desarrollan una mayor desconfianza hacia extraños o empiezan a tomar precauciones excesivas. En algunos casos, esto puede ser útil, como estar más alerta en situaciones peligrosas, pero también puede generar un miedo irracional y una visión distorsionada de la realidad. Otro aspecto problemático del true crime es la glorificación de los asesinos en serie. A lo largo de los años, figuras como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez han adquirido estatus casi de celebridades macabras, con fanáticos que los admiran o los ven como personajes fascinantes. Las series y documentales a veces contribuyen a esto al enfocarse demasiado en la personalidad del asesino, en lugar de en las víctimas o en el impacto de sus crímenes. En algunos casos extremos han surgido comunidades en redes sociales que idealizan a estos criminales, ignorando el horror de sus actos. Este fenómeno plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto el true crime está ayudando a comprender el mal y hasta qué punto lo está convirtiendo en una forma de entretenimiento morboso? El auge del true crime ha generado debates sobre los límites éticos de contar historias de crímenes reales. Para las víctimas y sus familias, ver que el asesino de un ser querido se convierte en una serie de Netflix o en un podcast con fines de entretenimiento puede ser profundamente doloroso. Algunas producciones han sido criticadas por tratar los casos como simples historias de terror, sin sensibilidad hacia los afectados. Esto ha llevado una discusión sobre cómo deberíamos consumir el true crime de manera responsable. El true crime nos permite explorar lo más oscuro de la naturaleza humana, pero también nos obliga a preguntarnos qué estamos buscando en estas historias y cómo las consumimos. ¿Queremos entender el mal, sentirnos más seguros o simplemente disfrutar del morbo?